Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XE ABC la 760, en donde la pluralidad, la libertad y el derecho a las audiencias es verbo, queridos amigos. Así es que muchísimas gracias por su compañía, por su confianza. Sean tan amables de vernos, tanto de escucharnos en radio, también en el link que lleva al radio, que es radiocanion.com y diagonal XEABC diagonal. Queridos amigos, sean tan amables de seguir la próxima hora con nosotros y por supuesto todas las que usted guste en esta frecuencia de la pluralidad que es XCABC. Gracias al ingeniero Víctor Melara García, gracias al ingeniero Ciris, gracias Jonathan, gracias Frank Jiménez, muchísimas gracias Leito y muchas gracias a Digital Vision y por supuesto antes que nadie gracias a ustedes. Queridos amigos, en nombre de nuestro productor y director general les agradecemos como siempre su compañía y su participación. Hoy estará en la mesa el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, el maestro Rodolfo Sánchez Mena y la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000. Ustedes ya la conocen, ella es defensora de derechos humanos, es fiscalista y por lo tanto ella es la persona que da seguimiento de manera constante a situaciones que tienen que ver con derechos humanos y también que tiene que ver con economía. Yo le pediría a Ceci Tapia Solidaridad 1000 si fuera tan amable de arrancar este programa precisamente sobre temas de derechos humanos, Ceci querida, sobre la nueva moneda rusa, sobre lo que esté pasando económicamente hablando, sobre el Día Naranja, sobre diversas acciones que las hemos platicado a lo largo del día y que tú estás dando seguimiento puntual. Ceci, querida, muchísimas gracias. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes a todos los maestros. Pues resulta y es muy importante que reconozcamos lo que ha sucedido en nuestro país. Hoy, como bien dijiste, querida Celeste, es un día naranja. Es un día para, la intención es hacer un llamado a movilizar a la sociedad para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas todos los días del año, o sea, siempre tener esta intención de la igualdad. Obviamente hay temas muy dolorosos como el que pasó la semana pasada, en la que quemaron a una mujer, en la que de repente uno no se da cuenta de la violencia que se está generando y sin embargo eso no se ha disminuido. Y ese es uno de los temas por los que, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer ha comentado que no se ha mejorado suficientemente las situaciones de las mujeres, la alfabetización, el ingreso, pero sobre todo la violencia. Esta violencia que pues, es bastante dolorosa. Y el tema no es por demás no decir que hombres no mueren, porque eso también es un tema mucho, muy delicado. La situación es que las mujeres que son asesinadas en este sentido por la acción sexual y Día Naranja es por la razón de ser mujeres. Es porque muchas son asesinadas por sus parejas, quienes deberían de cuidarlas, protegerlas, amarlas, y reciben este tipo de violencia. Entonces, es importante ver y darnos cuenta que toda esta limitación y las posibilidades de empleo, de migración, inclusive de pobreza, de discriminación, porque son aquellas madres que se quedan sin la pareja, quienes mantienen a los hijos que no tienen el recurso. Entonces, es importante que nos demos cuenta y hacer mucho hincapié, sobre todo porque se habla de grupos de vulnerabilidad. Increíblemente, todos los comités interinstitucionales de igualdad de género, etcétera, hablan
de grupos vulnerables cuando las mujeres son una mayoría en un país como el nuestro y en muchos países, sobre todo en países en guerra, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver qué criterios están relacionados para la protección especializada de este tipo de situaciones de vulnerabilidad, desventaja y discriminación para que no vayan a pasar estas terribles asesinatos que dejan al país herido y a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres, de saber que no tenemos conciencia, que estamos peor que animales salvajes y esto hace que tenga alguien la intención de quemar a una persona viva, de golpearla, de asesinarla, sea mujer, hombre o quien sea. Entonces yo creo que ahí es donde vamos hablando no solo de derechos humanos, sino de ser humanos. Y bueno, pues que ya se les llevamos un poquito a los temas internacionales que sí nos están dando bastante en esta fecha de lo que ha sucedido. Resulta que el presidente Biden, pues, tiene Omicron, parece que es como la variante Centauro, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es importante que lo mencionemos porque justamente en estas fechas, en el que él da positivo, Donald Trump, quien pareciera que va a querer volver a participar como pues un contrincante para las elecciones estadounidenses, ha dicho que el país con Biden no ha sido solamente ha perdido, sino se ha vuelto un terrible, o sea, como si fueran limosneros prácticamente, que sus visitas a Medio Oriente, pidiendo, suplicando, inclusive a Venezuela, pidiéndole pues petróleo, lo han hecho simplemente débiles. Entonces yo creo que hay que estar como muy atentos, sobre todo porque las cosas no están sucediendo como ellos quisieran. El tema del gas en Europa ha hecho que sospechan de revueltas populares, sospechas porque en el más terrible calor en el que han muerto, por ejemplo en España, más de 500 personas, no tengan gas para todo esto, no tengan pues lo que ellos necesitan. Puede haber que existan movimientos sociales, inclusive también en Estados Unidos se ha dicho que puede haber un movimiento social. Yo creo que es importante que se vea, Alemania lo ha sugerido de la misma manera, porque además les falta una turbina para que tengan el gas completo que les había dado Rusia y que por el cual están bajando los brazos en relación a todos los problemas que han generado ellos mismos. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que mientras Rusia ha seguido avanzando, les ha pedido, por ejemplo, Egipto, participar más también en los BRICS, darles vacunas, ser amiguitos, pues, no ser cercanos, ser socios cercanos, darles la vacuna Sputnik Light, darles pruebas de detención de la viruela del mono de manera gratuita, pero las sanciones no avanzan. Entonces, no solamente Egipto, Argentina y otros países han sonreído a la idea de hacer unos BRICS más avanzados, y bueno, esto habla que Europa ha sido totalmente debilitada. Entonces, sí tenemos que estar muy, muy atentos, inclusive el problema que tiene Argelia para pasarle hoy gas a España, pues son temas muy, muy controversiales y que van a tener grandes problemas. Y aquí vuelve a aparecer el señor Donald Trump criticando todas las cuestiones de género que se han estado hablando y que a lo mejor en un momento que hace el maestro sería muy importante hablar con el doctor Rodolfo Ondanzo acerca de cómo también estas situaciones de género que están y de percepción en las infancias trans es un tema bastante delicado, sobre todo porque esto hay problemas con los deportistas transgénero, hay problemas de jóvenes suicidándose después de haber participado en estos tipos de cosas, y todo está afectando fuertemente, no solo en el mundo, en Estados Unidos, sino en lo que está sucediendo. Entonces, pues yo creo que ya Celeste, no solamente, no es un tema por demás tocarlo, porque está afectando la Agenda 2030, está afectando lo que está pasando en Rusia, la moneda, y muchas de las personas de repente piensan, no, esto no tiene nada que ver, o
o pensamos que estamos aislados y decimos, estamos hablando de una crisis económica en México, pero no es así. Estamos hablando de una crisis mundial que está cambiando, no solamente la manera de ver el mundo, es que están intentando quitarle el poder totalmente al dólar y por lo tanto a Estados Unidos. Y bueno, entonces yo creo que sí es muy importante que se esté en esta intención, queridos amigos, y nos demos cuenta cómo la guerra que ha sucedido entre Ucrania y Rusia no ha hecho ningún problema de debilitar a Estados Unidos o a la OTAN, o más bien al revés, a Rusia, y sí a quienes han sido aliados de la OTAN, no solamente en sus personajes económicos, o sea, sus personajes de gobierno y políticos, sino también a las personas a pie, quienes están viviendo este sufrimiento por estar patrocinando una guerra que les hace un daño a toda la sociedad. Y bueno, eso sería mi comentario por lo pronto. Sí, Ceci, querida, muchísimas gracias, Ceci linda. Toca punto muy importante, esto de los niños que los operan o les permiten los padres que se operen de pequeños, por salud creo que no debe de ser, porque todavía no está desarrollada una salud emocional para que decidan, para que después no haya estos suicidios de lo que hablas, sino que estén seguros, y para que eso sea, pues tiene que tomarse una decisión así a una edad más avanzada, ¿no? Entonces eso cada quien su criterio, pero eso de acuerdo a médicos, a psicólogos, es lo que debe de ser, es una decisión muy importante. No quiere decir que no la vayan a llevar a cabo quien así lo desee, pero que realmente tome una decisión tan determinante en una edad pues de madurez, de mayor madurez, y no desde la infancia, ¿no? Imagínense las afectaciones que tienen a su salud por químicos, por hormonas, por todo esto, ¿no? Pero bueno, este es un tema, y el otro vamos a regresar a ver qué es lo que hace ante estas reacciones, lo que se está viviendo precisamente en Ucrania, pues un fracaso, ¿no? Ha sido un golpe fuerte para la OTAN, y cómo están ahora golpeando Centroamérica. Ahí vienen ya las Malvinas, ¿no? De que ahí está una base nuclear, que hacia dónde están volteando los señores de la guerra. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Por seguir en su programa Voces del Periodista, queridos amigos. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena fuera tan amable en ponerme en contexto parte de esto que dice, que nos dijo Ceci Tapia, ¿no? Tanto la cuestión económica como la cuestión geopolítica. Y aquí vemos, querido maestro, precisamente sobre lo que decía Ceci, que precisamente pues ya se ve una circunstancia muy muy seria ya de la unión de los BRICS, de los jefes de los bancos, los ministros de las finanzas, ya de una manera profundizando la cooperación financiera, y todo esto que pasa después de lo que se ve de estos malos resultados para los intereses de la OTAN, del Reino Unido, y bueno, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Aquí también está el BRICS, decidieron apoyar la enmienda del Tratado del Acuerdo de Reserva Contingente como parte del fortalecimiento de la cooperación frente a presiones externas. Entonces, vamos viendo acciones económicas y qué reacción está haciendo y qué hace México, maestro querido. Lo escuchamos con mucha atención. Don Rodolfo Sánchez Mena, gracias. No, gracias, Celeste. Gracias, Ceci Tapia. Pues vamos a tratar de nuestros radioescuchas que están muy atentos a todo lo que está sucediendo, porque eso nos ubica en qué hacer desde nuestro ámbito de competencia, pero sobre todo cómo mexicanos informados y que estamos dispuestos a defender todo lo que es nuestro. Pues bien, vamos a iniciar
agregando algunas cuestiones al cruel asesinato de Luz Raquel Padilla allá en Guadalajara. Y esto tenemos que ver que no es solo un crimen, no es solo un feminicidio, que me disculpen quienes piensan que es solo ello. El problema es el mar de fondo, y este mar de fondo que tenemos nos va a ubicar en lo que voy a comentar en adelante. ¿Por qué? Porque se trata de un crimen de odio. Y cuando estamos hablando de crimen de odio, lo que estamos hablando es de un clima social y político en México y en el mundo. Y en diferentes circunstancias, en la Segunda Guerra Mundial aparecieron en México grupos nazifascistas. ¿Sí? La ultraderecha nunca termina, y va evolucionando como cuando tomó forma del yunque, después de vertebra, pero ahora su fisonomía está cambiando en la medida en que en el mundo también aparecen grupos nazis y ejemplificados de la mejor manera en Ucrania. Un gobierno de origen nazi y que se presenta a sí mismo como un gobierno nazi de democracia. Esto es un absurdo y un contrasentido. Pues bien, y cuando hablamos entonces de un crimen de odio, es importante que se legisle lo que es crimen de odio y lo que es feminicidio, ¿sí? Porque la sociedad, el gobierno, tiene que evitar a toda costa que crezca en nuestro país un clima de violencia por odio. ¿De qué estoy hablando cuando hay odio? Y gente que se cree superior, ¿sí?, a un niño autista, ¿sí? Y esto pues es terrible porque implica justamente un ego exaltado que se manifiesta de manera muy agresiva, con violencia, ¿sí?, y que está dispuesto a asesinar para mantener su superioridad. De eso se trata, y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país con el diferendo supuestamente comercial por el Tratado de Libre Comercio. Permítame que agregar a lo que se tiene que discutir en el Tratado de Libre Comercio, el origen de ello, y que tiene que ver con la energía, como ya lo hemos planteado, con la energía de México, y la manera que el gobierno y los mexicanos hemos decidido, ¿sí?, operar y dirigir a través de dos empresas como son Pemex y como son CFE, y ponerle un alto al capital privado en estas empresas, darle prioridad a nuestras empresas en su decisión y no que sean objeto de manipulación o de control por el capital extranjero, porque de esa manera estamos poniendo nuestro futuro en sus manos. No debemos permitirlo, pero también decir, como lo dice el secretario de Relaciones, que si nos ponen barreras arancelarias, vamos a responder con barreras arancelarias. Yo creo que se trata de un problema de seguridad nacional, de nueva seguridad nacional, y que tenemos que tener una estrategia geopolítica de seguridad frente a todo lo que está sucediendo en México y en América Latina. Me explico. Hay dos escenarios. El que plantea Ceci Tapia, el de la ampliación de los BRICS, que como ustedes saben, ya participan en este mecanismo, ¿sí?, de integración y desarrollo supranacional, Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, pero se van a agregar, imagínense lo que implica nada más Irán, Arabia Saudita, ¿sí?, y otros países de Eurasia.
Entonces, esto es un cambio profundo de lo que nosotros conocíamos, porque cuando los países petroleros encabezados por Arabia Saudita van a participar en los BRICS al lado de Irán, ya el mundo cambió. Hay un cambio tan profundo como lo que plantea también Ceci. El dólar ya no determina las finanzas internacionales. Y ese es el problema que se plantea en América Latina, Celeste. Para operar los nuevos BRICS va a crearse una canasta de divisas que van a crear un fondo financiero con una nueva moneda que se anuncia como el sur desde la perspectiva del presidente Lula, ahora que gane las elecciones de Brasil. Del sur ha hablado el presidente López Obrador. Dice, voltemos al sur, ubiquémonos en el contexto del sur. Y esto nos quiere decir, Celeste, que el TLC, tal como está hoy diseñado, no por culpa de los mexicanos, ¿sí? Ya es un instrumento viejo que ya produjo lo que tenía que tener, pero que en la actualidad está rebasado. Entonces, lo que quieren hacer a toda costa es que México, ¿sí?, ingrese a la OTAN, permanezca anclado dentro del TLC y evitar a toda costa que ingrese a los BRICS. Pero además están pidiendo que ingrese a la OTAN. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los mexicanos desconocemos, y los latinoamericanos, desde luego, que la OTAN tiene una de las bases militares más importantes precisamente en el área sudamericana, allá en las Malvinas, y en esa base militar es una base también con armas atómicas, cuando el Tratado de Libre Comercio prohíbe la proliferación de armas nucleares en la zona sur del continente, del río Bravo hacia abajo. Pero además Inglaterra tiene ahí desplazada una fuerte fuerza militar que está ahí anclada para agredir en cualquier momento a los países latinoamericanos y sobre todo Argentina, porque los BRICS la están apoyando, los BRICS, para recuperar las Malvinas. Y esto quiere decir que se está creando un escenario de guerra, como la situación que está viviendo hoy Panamá, y lo vimos más lejos en Sri Lanka, porque la mayor parte de los países de Asia-Pacífico han firmado lo que se llama, y que es de muy del conocimiento de nuestro público, toda la ruta de la seda, que también los países de Sudamérica y de parte de Centroamérica han firmado ese acuerdo de ruta de la seda, que no es más que otra cosa, un mecanismo de financiamiento para desarrollar la infraestructura productiva a la altura de las circunstancias y de nuestras necesidades. México, sí, estamos en el corte, discúlpeme, es la viabilidad económica y la otra es la tanatología de la economía. Están muertos y quieren seguir versando sobre lo mismo y solamente circulando alrededor de los de los recursos de la guerra. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, muchas gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, ese programa que es de ustedes y para ustedes desde hace ya casi 22 años de transmisión ininterrumpida, queridos amigos. Vamos a compartir, a comentar estos datos, estas precisiones que nos hacía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, para que nos redondee precisamente sobre ellos y poder escuchar la opinión del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, ese personaje
extraordinario de la vida de México, la vida cultural, la vida intelectual, la vida de las letras, del arte, y bueno, pues era un privilegio escucharle. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿está en la línea, maestro querido? Sí, Celeste. Maestro, le pediría de favor si puede continuar precisamente cuando nos fuimos al aire con la parte de su comentario, del cierre de su comentario, maestro querido. Lo escuchamos con mucha atención. Pues voy a concluir, Celeste, diciendo que Tony Blinken, que es el secretario de Estado, durante la visita del presidente López Obrador, canceló la oportunidad de que todos los acuerdos de guerra híbrida que proponía López Obrador, el presidente López Obrador, lo rechazó. ¿De qué manera lo rechazó? Tenía que estar en una reunión después de cómo se presentaron el presidente Biden y el presidente López Obrador. Después de ello tenían que reunirse con los grupos de la comitiva del presidente López Obrador con los de Biden, pero el señor Blinken no se presentó. En consecuencia, la respuesta que dieron a ello es lo que estamos argumentando, que es una fuerte amenaza de desestabilización a México por todas las medidas que están tomando sobre la marcha. Por ejemplo, ese es el caso de lo que piden que extraditar a Caro Quintero. Ya lo explicamos, ¿por qué? Pero podríamos nosotros, ¿por qué no pedir que el fiscal Eli Holder, que era el fiscal de Obama y que envió armas y que han resultado muertes de cientos de mexicanos, se procesara en México? Un quid pro quo, sí, de intercambio en estas circunstancias para poder definir que estamos en una situación de igualdad y no de desigualdad y de presiones y de amenazas contra México y contra toda América Latina, para que México, insisto, no ingrese a los BRICS, ingrese en contrapartida a la OTAN y se supedite a su energía al gobierno norteamericano y canadiense que quiere el control del litio. Exactamente, maestro querido. Y bueno, pues ahora sí que aquí está pasando y estamos viendo con esta rebelión internacional en contra de acuerdos con Estados Unidos. Antes países que le eran totalmente incondicionales no lo eran por convicción, lo eran por temor. Se va viendo un giro, un cambio económico y obviamente están viviendo y no aprenden una sopa de su propio chocolate. La gente tiene conocimiento y la mayoría sabe que Estados Unidos ha faltado a su palabra en diversas ocasiones, que miente constantemente, que para hacer la guerra utiliza ese tipo de artilugios, que financian golpes blandos, en fin, también golpes de Estado desde hace varios años, y precisamente todo esto que tiene con Irán que ver con Irán Contras, y que ahorita traen a la mesa simplemente para tratar de debilitar a un personaje pues que es muy fuerte en la cuestión energética, básicamente eléctrica en nuestro país. Eso está más que evidente, y de alguna manera nos damos cuenta cuando se piensa que actúan de buena fe o que están pensando y viendo que ya todo está virando y que no les queda otra, no, pues se aferran y no dejan esa manera de actuar, de tratar de intimidar a los pueblos y de un juego no limpio. Maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro queridísimo, ¿qué nos quiere usted opinar sobre todos estos temas? Dos fragmentos de entrevistas que aparecieron en la televisión y que han sido muy reproducidos en Twitter. Uno de un secretario de tiempos de Trump, la entrevista a una señora que dice, pero es que al final de cuentas cualquiera da golpes de Estado. Y él corrige y dice, no cualquiera, y es muy difícil darlos. Y da a entender
que él estuvo promoviendo golpes de Estado en tiempos de Trump. Esto me parece increíble, ¿no? Además, así como si fuera lo más natural del mundo y lo más conveniente del mundo. Y luego... Mismo, perdóneme, maestro, pero es muy importante decir cómo hace poco, yo creo que no tiene más de un mes, justificaban como política válida el mentir de una manera tan flagrante. Entiendo que hay cuestiones de guerra en que se oculta la verdad, pero hay cuestiones que tienen que ver hasta con sus propios pueblos, cómo mienten, ¿no? Entonces, todo esto pues cae dentro del cinismo, ¿no? No, pero además otro dirigente de la CIA, que le interrogan, el dirigente de la CIA, que la reportera lo interroga acerca de que si Estados Unidos ha cometido golpes de Estado, y dice, sí, claro, Estados Unidos ha cometido golpes de Estado, y da como ejemplos los que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en Grecia, y dice, es que si no hubieran llegado los comunistas, ¿no? En Grecia, en Italia, en Francia, ¿cómo interviene Estados Unidos para evitar, intervienen las elecciones, ¿no? Y la reportera le pregunta, bueno, pero eso ya no lo hacen. Y él le dice, dice algo así como, es decir, da a entender que lo siguen haciendo. Es una cosa increíble. Ahora, es un hecho que la herramienta predilecta de todos estos señores para los golpes de Estado en las últimas décadas, o para intervenir, no para golpes de Estado, sino para intervenir en naciones del tercer mundo o subalternas, o como quieran llamarlas, han sido los mecanismos financieros, que a través de toda una serie de mecanismos financieros intervinieron en nuestras naciones y determinaron la economía de nuestros países. Sin lugar a dudas, una de estas herramientas han sido los tratados de libre comercio, y es un hecho que en el último tratado de libre comercio que se hizo en México, que firmó México, se estableció que que los hidrocarburos son propiedad de la nación mexicana, tal como lo establece la Constitución del 17, y esto le da una enorme cobertura, por supuesto, a nuestro país, y nos permite defender la soberanía energética. Y es increíble cómo nos vienen a presionar con demandas y con pleitos y con litigios a partir del TLC, ¿no? Entonces, un hecho, primero, que estos litigios son de lo más común, y segundo, que México está cubierto con todos estos litigios, que es un hecho que nuestro país está protegido, y lo que es increíble es que nos encontramos a todo un sector de la opinión pública aquí en México que aplaude estas intervenciones de Estados Unidos y Canadá, cosa que me parece verdaderamente increíble. Es decir, ¿qué visión de lo que es el país tienen estos señores? ¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Cómo es que pueden estar contentos cuando se dan este tipo de presiones que vienen de fuera? Y sí, me parece una barbaridad. Exactamente, maestro querido. Bueno, aquí hay evidencias de todo y nos damos cuenta de totalmente de lo marcado que están la aplicación de la economía, la visión de crecimiento y de los BRICS, digamos, de las políticas, de lo que viene ahora ya. El neoliberalismo, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, está muerto, pero no se han dado cuenta, o el neocolonialismo. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En esta mesa, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y por supuesto el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Maestro querido, hemos visto en redes un ataque sistemático a algunos compañeros periodistas, algunos compañeros youtuberos, y bueno, gente que finalmente hace comunicación y que se les desprecia, se dice que no son periodistas, pero muchas veces hay algunos que han cubierto bien en el aspecto informativo porque no deforman información, sobre otros que pues son como una especie de maquileros de noticia que se les pide o de enfoque que se le pide dar por cuestiones e intereses de ultraderecha. Yo le comento porque, por ejemplo,
hubo un ataque fuerte, y comentó el señor presidente de Hans Salazar, por ejemplo, y de otros más. Y un intento se ve como de intentar distraer lo que está sucediendo en la mañanera, tratar de distraer diversas cosas. Hemos visto también a quien se cuelga haciendo preguntas media hora o 20 minutos, y son una serie de circunstancias que además dicen que hay que no hay libertad de expresión, cuando sin embargo la están ejerciendo como nunca. ¿Qué opina usted, maestro, sobre esto? Pues mira, lo que yo pienso es que hay una crisis muy seria de credibilidad y de estructural, lo que es el consorcio o el aparato de medios que se estableció en la era neoliberal. Hay un cambio en las plataformas, la gente está dejando de ver la televisión como la veía, hay un problema de credibilidad profundo en relación a varios informadores, hay un problema de descrédito con algunos medios, etcétera, y ante este proceso, pues sí, ante toda esta cadena de hechos, lo que sí hemos visto es que han aparecido nuevas plataformas, pero además en estas plataformas hay periodistas distintos que hacen una oferta distinta, que tienen una voz más ciudadana, que claramente no representan intereses de consorcios mediáticos o de grupos de interés financiero, etcétera, y que han adquirido una enorme credibilidad. Yo estoy convencido de que espacios alternativos como el de Vicente Serrano, los espacios de Hans Salazar, este mismo espacio, son espacios que ofrecen una visión distinta de lo que es el país y que han adquirido crédito y prestigio en estos últimos años. Y sin lugar a dudas, en la conferencia mañanera le planteé un reto a lo que son los viejos consorcios masivos de comunicación que antes dictaban la agenda y que hoy se encuentran con quien la dicta es el presidente de la República. Entonces, hemos visto en estos últimos días pues, una cosa muy curiosa, porque efectivamente es un ejercicio inédito el de la rendición de cuentas de la mañanera, pero primero, no sé si lo recuerdas, hace unos días, un periodista se puso a gritar que necesitaba protección, tal, y se la dieron, ¿no? Y luego nos encontramos con que hubo otra periodista que de repente dice que no le dan el micrófono y que agarra el micrófono durante media hora para plantear cosas que realmente no, perdón, yo como radioespectador o telespectador, pues no encuentro tan trascendentes y que realmente dejan ver que da la impresión de que se trata de una suerte de intento de reventar. Pero además, maestro, rendición de cuentas. Aquí es importante recordar cómo eran antes y cada cuándo había una rueda de prensa y abierta para todos, nunca jamás. Pues y se le daba la palabra antes a alguien, era con un consenso previo de que se iba a tratar la entrevista y todo eso. Claro. Aquí se puede hablar, permítame un segundito eso, porque es algo que a mí me molesta desde hace tiempo, maestro. No solamente es esto, aquí veo que hay una cuestión deliberada de una falta de respeto al presidente, siendo que a él eso se le resbala, claro, pero además de eso al señor presidente no como investidura la debemos defender, ¿no? Pero él es un ser humano, digamos, que ve y alcanza a ver todo esto y no le llega a lo que se pretende hacerlo enojar, no sé, pero sí hay un trato que no se le ha hecho nunca, ni antes se le hizo jamás, ni siquiera un secretario de Estado en cualquier entrevista, ni siquiera de banqueta, ¿no? O sea, jamás. Entonces se está viendo esto que es una cuestión sí como deliberada, ¿no? No, pero hay una cosa que es también muy grave, que si hay una suerte de acuerdo previo y hay un reglamento, y la gente que violenta este reglamento, la gente que está haciendo este tipo de intervenciones, está violentando el reglamento y está violentando a sus compañeros. Es increíble que insulten a los compañeros, ¿no? Es decir, a mí me parece pues inaceptable, ¿no? Como sociedad, como radioescucha me parece inaceptable. La sociedad no debe de aceptar estas cosas. Exacto, y por si no fue muy clara, quiero redundar en esto. Antes las entrevistas tenían acuerdo con el funcionario, o sea,
Se pactaba que se podía preguntar y que no se podía preguntar, y había quien así lo hacía, había quienes decían, yo entrevisto, si no acepta la entrevista, pues no la hago, como nos sucedió a nosotros, pero digamos ya otros muchos. Pero sin embargo hubo muchos que aceptaban y pues era lo que les dijera el político. Aquí el acuerdo que hay es de una manera, porque antes entraba libremente a la mañanera, después ya empezó a haber un control, digamos, para equidad en varias cosas, después que hay una tómbola, o sea, han ido cambiando esto y esas las reglas a las que se refiere usted. Pero no es a las reglas, digamos, en lo que se diga que se pregunta y que no se pregunta. No, las reglas son, el reportero puede hacer tantos números de preguntas, o dos, tres preguntas, tiene que respetar a los compañeros, tiene que respetar el tiempo, son reglas, de convivencia, son reglas de educación, ¿no? Entonces, ya cuando lo que vemos es que violentan estas reglas, pues la verdad es que esto sí nos obliga a pensar que la intención es otra, que van por una finalidad política, y ya son lógicas como de asamblea, ¿no? Y esto pues sí es delicado porque pone en riesgo un ejercicio democrático inédito, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, y pues lo que hay que entender también es que detrás de eso hay todo un aparato de propaganda, ¿no? Se presentan luego como periodistas independientes y resulta que no son periodistas independientes, ¿no? Es decir, es claro que tienen detrás a medios específicos y pues a grupos de interés. Eso es lo que está en juego en todo este proceso. Efectivamente, maestro querido, y también en Twitter de uno salir, digo, si se invirtiera ese dinero en aplicarlo realmente a necesidades del pueblo, ve uno que surgen grupos en redes, precisamente que luego curiosamente aparece que uno lo sigue cuando uno obviamente no lo sigue. Yo hoy me di cuenta que seguía a un supuesto hashtag que obviamente no sigo ni nada, ¿verdad? Y que de alguna manera así lo hacen, interfieren en las redes, y hay que estar muy atentos. Maestros queridos todos, yo les pido de favor un comentario de salida, si fueran tan amables. Adelante, Ceci querida. Claro que sí, pues bueno, yo creo que es muy importante, y lo hemos platicado mucho aquí, darnos cuenta que no necesariamente lo que viene en los medios tradicionales es verdad, y que hacer periodismo jamás va a ser difícil. Y yo creo que desde ahí partamos para poder elegir quién puede informarnos y quién no debería hacerlo. Pero eso no es un tema que pueda decir el gobierno, es un tema que los propios usuarios, los propios lectores, debemos empezar a discernir. Es mi comentario. Por supuesto, gracias, Ceci querida. Maestro don Rodolfo, adelante, don Rodolfo Sánchez Mena. Pero para insistir que el mundo ya cambió. El mundo que nosotros conocíamos ya no es el de los Estados Unidos como potencia única. Hoy hay otras voces, hay un cambio de fondo, y en ese cambio tenemos que pensar hacia el futuro de México. Gracias, maestro querido. Así es. Maestro Rafael, adelante, maestro. Sí, mira, yo estoy convencido de que aquí estamos ante un problema de credibilidad. El viejo sistema de medios lo que ha hecho es que ha utilizado la información como una mercancía, y pues yo estoy convencido de que hay un sector de la opinión pública que lo que aspira es a tener reporteros o periodistas o voces en las cuales pueda confiar, y eso es todo el punto. Muchísimas gracias, maestro querido. Gracias, queridos radioescuchas, cibernautas. Les convocamos a que sigan escuchando frecuencias plurales, queridos amigos, como son estas. Un abrazo cariñosísimo, cuídense mucho, estemos atentos los unos de los otros, que hagamos lo que nos toca cada quien por este México nuestro, esta amada patria. Muchísimas gracias, maestros, queridos compañeros todos de vida. Hasta la próxima.